La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada Torpe. Mi nombre es Hannah, tengo 25 años y soy madre de un hijo de 5 años llamado Abel. Desde hace 6 meses vivo en una sola manta desde el día en que mi marido, Tomás, se fue de viaje de negocios a Alemania. Trabajar en una agencia estatal no es demasiado estresante, pero es la regularidad y la repetición todos los días lo que me hace sentir cansado. No por el trabajo duro, sino por la sensación de incertidumbre al entrar en una casa familiar, pero fríamente vacía. Mi familia es bastante acomodada, no tengo que preocuparme mucho. Tampoco era inferior en apariencia. Figura esbelta, piel clara y cabello largo y brillante. Mucha gente me felicitó porque, aunque tenía casi 30 años y era madre de uno, mi físico seguía siendo el mismo que cuando era joven. Cada vez que conduzco al trabajo, todavía noto los ojos de los hombres en la calle que me miran en silencio. Pero siempre me mantengo serio. Incluso cuando Tomás estaba fuera de casa y había muchos hombres que intentaban acercarse a él, nunca pensé en tener una aventura. Tengo miedo de la opinión pública, miedo de que salgan palabras. Sin embargo, 6 meses es demasiado tiempo para una mujer joven y todavía llena de emociones como yo. Aunque no quería admitirlo, mi cuerpo comenzó a reaccionar claramente a la ausencia. Muchas noches me desperté en medio de sueños sobre Tomás, mi corazón acelerado, mi rostro ardiendo. Me resultaba cada vez más difícil reprimir mis instintos. No fue hasta que Sabella, su mejor amiga de la escuela secundaria, regresó a Copenhague, Dinamarca, después de 2 años de estudiar en el extranjero en Francia, que las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Sabella trabaja para una empresa conjunta en el mismo edificio que mi agencia, por lo que nos vemos regularmente. A diferencia de mí, Sabella sigue soltera y vive una vida verdaderamente libre. Es hermosa, elegante y tiene un estilo de vida extremadamente liberal. Para Sabella, el sexo es solo un pasatiempo como comer bien y vestirse bien. A menudo se burlaba de mí. Es como tú, solo conoces a un hombre toda tu vida, no estás aburrida. ¿Cuál es el crimen de sufrir tanto? Es solo una necesidad fisiológica. Una vez, incluso, se ofreció francamente a concertar una cita discreta para mí, solo para aliviar el estrés. Al principio solo me reí, pero luego las palabras de Sabella fueron como gotas de agua que erosionaron gradualmente el caparazón moral que había trabajado tan duro para construir. Sabella también me prestó algunas películas japonesas para adultos. Al principio solo las vi por curiosidad, pero luego me di cuenta de que me estaba interesando cada vez más. No podía esperar que hubiera tantos tipos de almohadas. Comencé a soñar, anhelando secretamente probar cosas nuevas. Ese viernes por la tarde, después del trabajo, Sabella y yo nos sentamos en una cafetería familiar nuevamente. La historia gira en torno a mi soledad. Sabella sonrió con picardía. ¿Puedes soportarlo? Si no puedes soportarlo más, déjame ayudarte. Por alguna razón, ese día, solté y respondí. Realmente me siento insoportablemente frustrado. Si tienes alguna manera, por favor ayúdame. A pesar de que solo estaba bromeando, mi cara todavía estaba caliente. Mi corazón latía con fuerza. Sabella me miró fijamente. Sus ojos brillaban con interés. Lo sé. Se rió. Luego me susurró al oído. ¿Quieres probar con una virgen? Conozco a un tipo muy bueno, jóvenes brotes de bambú. Me quedé atónito. No esperaba que Sabella hablara tan sin rodeos. Mi cara estaba sonrojada. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Sabella siguió susurrando, con la voz llena de magia. Su nombre es Agustín, estudiante de primer año de la escuela politécnica. Obediente, estudiante y no sabe lo que es el amor. Te digo la verdad, yo mismo he comprobado la mercancía varias veces, que el talento innato es limpio, sano y discreto. Me atrevo a asegurarme de que no se atreva a mostrarle los dientes a nadie. Incluso si lo dice, nadie le creerá. En medio de mi asombro, vi que sus palabras eran razonables. Tartamudeé. Oh, Dios mío, eso es demasiado vergonzoso.
Todavía es muy joven, va a la escuela, no puedo imaginarlo. Sabella sonrió y se inclinó para burlarse de mí. No tengas miedo. Cuanto más divertido es un niño, ¿no? ¿Quién dudaría de ti con eso? ¿Es el amor lo que debe ser apropiado para la edad? Cuando haces eso, no todos los muchachos son iguales. Pruébalo, estoy seguro de que te encantará. Me quedé quieto. Mi corazón latía con fuerza, mi mente daba vueltas. Antes solo estaba bromeando, pero ahora sé que, mientras asienta, Sabella me arreglará la cita de inmediato. Sabía que Sabella era reservada y si mantenía su secreto, definitivamente también mantendría mis asuntos. Lo único es que la gente de Sabella habla demasiado joven. Pero pensándolo una y otra vez, vi que Sabella tenía razón. Si es solo para satisfacer sus necesidades, la edad no es un problema. Incluso un joven está menos preocupado, será él quien tome la iniciativa, sin miedo a ser perturbado o involucrado emocionalmente. Al verme sentado, estupefacto y pensando, Sabella me dio un codazo en el hombro y sonrió suavemente. No hay nada de qué dudar. Esta vida solo se vive una vez. Si no vivo para mí mismo, ¿para quién vivo? Si sufres, soportas y mueres, nadie te dará crédito. La voz de Sabella era uniforme, pero cada palabra parecía filtrarse en mis oídos, arrastrándose a través de las frágiles grietas del caparazón moral que había trabajado tan duro para construir. Por alguna razón, en ese momento ya no tenía fuerzas para resistir el deseo en mí. Asentí una vez, como si tirara por la borda la última parte de la razón. Sabella se llenó de alegría y me dio una palmada en el hombro. Eso es. Déjame encargarme de todo. Me pondré en contacto con ese chico. Acordaré la fecha, la hora y el lugar. ¿Dónde quieres trabajar? ¿Motel o a través de mi casa? Me mordí el labio. Mis mejillas estaban calientes. Tengo mucho miedo de ir a un motel. Si alguien lo ve, morirá. Está bien en mi casa. Entonces, hagámoslo el fin de semana. Ve el domingo. Déjame conocerlo y hablar primero. Tanto ese viernes por la noche como el sábado siguiente, no pude concentrarme en nada. La mente siempre es vaga de una cita que aún no ha tomado forma. Mi cuerpo pareció calentarse, ardiendo de curiosidad y deseo. La razón todavía trató de gritar, diciéndome que llamara a Sabella, diciendo que solo estaba bromeando. Pero por alguna razón no pude levantar el teléfono. El sábado por la tarde, cuando estaba en casa de mis suegros con Abel, Sabella me llamó, emocionada. Todo ha terminado. Mañana por la tarde vendrá a tu casa. Me senté con él y terminé de tomar café. Si estás libre, sal y reúnete un poco para acostumbrarte. Dudé por un segundo, y luego acepté de inmediato. Les mentí a mis suegros diciéndoles que tenía algo de trabajo para salir. Solo toma unos 10 minutos desde la casa de mis abuelos hasta el restaurante. Al entrar en el restaurante, miré a mi alrededor e inmediatamente vi a Sabella sentada en la esquina interior con un joven. Le dio la espalda a la puerta, solo para ver una figura bien proporcionada, vestida con jeans y una camiseta simple. Sabella me vio, se puso de pie y saludó. «Ven aquí, déjame presentarte. Este es Agustín y esta es Hannah», me lo dijeron. El niño se puso de pie torpemente, inclinó levemente la cabeza y se sonrojó. «Sí, te saludo». Me senté, mis ojos mirando al joven. Agustín se veía muy brillante, con la cara blanca, un puente nasal alto y el cabello bien cortado. Era tan joven, su rostro aún era inmaduro, tan inocente que me hizo sentir culpable. Al darse cuenta de que la atmósfera comenzaba a volverse incómoda, Sabella rápidamente rompió el silencio. «Bueno, he terminado con mi misión. Ahora los dejaré a dos. Adiós». Después de hablar, se puso de pie, caminó rápidamente hacia la puerta, dejándonos a mí y al joven en un espacio incómodo. «¿A qué escuela vas?» Abrí mis palabras, mi voz un poco ronca. Empezamos a hablar de tus estudios, de mi trabajo. La atmósfera gradualmente se volvió menos vergonzosa. Me di cuenta de que no era tan tímido como parecía al principio. Es inteligente, habla con encanto y sus ojos también son muy sinceros. Cerca del final de la sesión se sonrojó, dudó un momento y luego preguntó: «Mañana por la tarde, ¿a qué hora quieres que llegue?»
Mi corazón latía con fuerza, la razón me susurraba que me detuviera, pero la emoción, la curiosidad y el anhelo eran tan altos que no pude resistirme. Lo miré y dije en voz baja, como si temiera escucharlo yo mismo: «Mañana por la tarde, ven a tu casa a las 3 en punto». Di la dirección y me levanté rápidamente, temeroso de que si me demoraba más, cambiaría de opinión. Por la noche me acosté y pinché, incapaz de dormir. En mi sueño parpadeante, soñé que estaba con mi esposo, pero luego su rostro se volvió hacia el de Agustín, y luego se confundió, se desdibujó entre las dos imágenes. Me desperté en medio de la noche, mi cuerpo estaba empapado en sudor, mis manos abrazaban con fuerza la almohada larga, como si abrazaran el deseo ardiente. Me senté, fui al refrigerador, serví un vaso de agua y bebí cada sorbo para calmarme. Dejando el vaso de agua, suspiré y murmuré para mis adentros: «Bueno, intentémoslo mañana. Así no puedo soportarlo más. Solo una vez. Hermano Tomás, si lo sabes, perdóname». A la mañana siguiente, mientras limpiaba mi casa para la cita, de repente recordé algo muy delicado. Levanté el teléfono y marqué a Sabella, con voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchada por extraños. «Oye, déjame preguntarte, ¿estás a salvo?». Al otro lado de la línea, Sabella se rió como si acabara de preguntar algo ingenuo. «Oh, Dios mío, no te preocupes. Mi abuela también debe saber cómo cuidar mi cuerpo. La primera vez con él lo hice ir a todas las pruebas». Absolutamente limpio, solo pelea descuidadamente. Al escuchar esto, me sonrojé, mi corazón latía con fuerza. Esa tarde, después de alimentar a mi hijo y convencerlo de que se durmiera, lo desperté en silencio y lo llevé a la casa de sus abuelos. Mentí diciendo que tenía un trabajo inesperado y que volvería a recogerlo por la noche. Nunca he mentido así que mi voz seguía temblando y mi cara estaba sonrojada. Afortunadamente, mis suegros tampoco prestaron mucha atención. En el camino de regreso, me detuve en una farmacia y compré una ampolla anticonceptiva de emergencia. Cuando llegué a casa, inmediatamente tomé una pastilla y fui al baño para prepararme para la cita. Y luego, en el dormitorio familiar, en medio de una música melodiosa. En la lujosa pero fría habitación, un vago sentimiento de culpa surgió en mi corazón. En la gran cama doble, donde se almacenaba la felicidad de cada pareja, estaba a punto de hacer algo que se suponía que estaba reservado para mi esposo. Alguien más lo reemplazará, justo en el lugar que solía ser nuestra propia memoria. Miré la foto de la boda que colgaba en la cabecera de la cama, donde los dos solíamos sonreír alegremente. Junto a ella, en la mesita, había una foto de Tomás, mi esposo, sonriéndome con amor y confianza. Incapaz de soportar esa mirada, extendí la mano y le di la vuelta a la foto. Exactamente a las 3 de la tarde, llegó. El joven estudiante llamado Agustín, a quien Sabella, mi mejor amigo, había emparejado. Se ve muy brillante, tiene la cara blanca y tiene una figura bien proporcionada y saludable. Pero era tan joven, su rostro aún era inmaduro, tan inocente que me hizo sentir culpable. Los dos nos sentamos uno frente al otro, el aire cargado de vergüenza. Después de todo, ya había concertado una cita para venir. Reuniendo todo mi coraje, dije, con la voz casi perdida: «Vamos, ve a darte una ducha». Cuando entró al baño, me apresuré a cerrar todas las ventanas. Mis manos temblaban, mi corazón parecía saltar de mi pecho. Además del miedo, también sentí una expectativa indescriptible, una sensación de intimidad que no había experimentado durante mucho tiempo. El sonido del agua de la ducha en el baño seguía fluyendo uniformemente. Salgo y pongo un disco ligero, el tipo de música que mi esposa y yo escuchamos a menudo cuando estamos cerca el uno del otro. Cuando regresé, Agustín ya había salido del baño, con solo una toalla grande envuelta alrededor de él. Se quedó atónito y me miró, con los ojos desconcertados. Le devolví la mirada, con el corazón acelerado, y luego me senté suavemente en el borde de la cama. Después de un rato, él también se acercó, parándose justo frente a mí. La tenue luz de la habitación hace que la escena sea aún más incómoda. La curiosidad, el anhelo y un sentimiento de frustración que había estado reprimido durante mucho tiempo parecieron estallar. Audazmente extendí la mano para quitarle la toalla. Aunque su físico no era demasiado alto, su cuerpo era sólido, tonificado, no inferior al de Tomás. Estaba hipnotizado,
No podía apartar los ojos. Su voz era tan pequeña como la brisa. «Puedes hacerlo». Cerré los ojos y asentí levemente. Oh, Dios mío, ha pasado mucho tiempo desde que volví a tener este sentimiento. Mi cuerpo delgado y blanco temblaba ligeramente en sus brazos. La cintura delgada y los montículos abultados son tan redondos como dos flores de pétalos, invitando al descubrimiento. El fuerte cuerpo del joven respondió con un entusiasmo algo torpe pero intenso. Su mano tocó mi montículo rosado suave y respetuosamente. Sentí una extraña sensación que se extendió por todo mi cuerpo. En esa vergüenza se disipó gradualmente. Era un deseo salvaje para su psique y yo disfrutaba apasionadamente de lo que Agustín había traído. Dos cuerpos extraños se unen en una danza de instinto, llenando el espacio con respiración rápida y besos apresurados, desdibujando todos los límites del pecado y la moralidad. Todo salió exactamente como mi razón temía y mis instintos deseaban. Durante horas, nos aferramos el uno al otro como si la diferencia de edad nunca hubiera existido. Después de eso, entré al baño, vertí agua en mi cuerpo y mi cara se sonrojó. En el espejo, mi rostro estaba claro, confundido, avergonzado, pero había algo brillante en mis ojos, ningún remordimiento en absoluto. Fue la primera vez en mi vida que estuve con un hombre que no era mi esposo. Me dije a mí mismo, en realidad, que no era tan terrible como pensaba. Cuando salí, todavía estaba acostado en la cama, mirándome con un toque de afecto y gratitud. Le devolví la sonrisa. Nadie dijo nada, solo se entendieron en silencio a través de sus ojos. Luego continuamos en la tenue luz de la habitación. Después de eso, dije en voz baja, probablemente no necesites decírmelo, también entiendo que este asunto debe mantenerse absolutamente en secreto. Me miró y asintió, no te preocupes, rara vez hablo con nadie. Además, Sabella también me dijo que aunque lo digas, nadie lo creerá. Mientras se vestía y se iba, miré mi reloj y vi que aún era temprano. No tengas prisa, te recogeré en un rato, solo acuéstate y descansa un poco más. Me sorprendí por mí mismo. Nunca antes había sentido tanto deseo. Quizás porque ha pasado demasiado tiempo desde que estuve satisfecha. Fue la primera vez con una cosa extraña, una sensación completamente diferente a la familiaridad al estar con mi esposo. Después de eso, fuimos al baño nuevamente y luego nos separamos. El lunes, cuando llegué al trabajo, durante mi hora de almuerzo, Sabella me arrastró a comer. Cuando nos sentamos a comer, ella no dejaba de guiñarme el ojo, preguntando con voz traviesa, «¿Cómo está Agustín?». Me sonrojé, sonreí y no pude ocultar mi felicidad. Mirando a mi alrededor y viendo que nadie estaba prestando atención, miré a Sabella. «Diablo, ¿cuál es una pregunta tan grande?». Sabella se rió. «¿Cómo está? ¿Puede hacer negocios?». «No me equivoco, está bastante extendido». Asentí levemente. Mis mejillas estaban calientes. Me gusta mucho, pero todavía veo cómo es. Anoche pensé en eso todo el tiempo y sentí mucha pena por el señor Tomás. Sabella se encogió de hombros y sonrió con indiferencia. «Oh, Dios mío, ¿qué crees que puedes hacer para cansarte? Es simplemente divertido. Sigues siendo tú, Tomás sigue siendo tu esposo. ¿Cuál es el efecto?». Esa noche, acostada en la cama, con mi hijo en brazos, pensé mucho. Sabía que no podía superar mis instintos. Cometí un error con mi esposo. Me justifico diciendo que todo es solo una forma de liberar presión, nada más. Todavía amo a mi esposo, todavía de todo corazón con mi familia. Me consolé pensando que era mejor que tener una aventura real con alguien. Además, en la lejana Alemania, tal vez mi esposo también tenga momentos de debilidad. Después de ese tiempo, pasó más de una semana. Aunque la sensación de tormento todavía ardía, comencé a esperarlo con ansias. Esa extraña sensación, no sé qué hacer. Estaba a punto de preguntarle a Sabella si podía hacer arreglos para ver a Agustín nuevamente, pero estaba avergonzado y no podía hablar. Afortunadamente, Sabella me entendió. Ella sonrió y preguntó suavemente, «¿Necesitas que llame a Agustín por ti?». Solo pude asentir. Mi cara estaba tan roja como el gac. Esta segunda vez, quiero arreglar todo de manera más decente. Iba a hacer una cita con Agustín el sábado por la mañana para tener un día completo juntos, pero estaba ocupado estudiando más, y no llegó hasta primera hora de la tarde. Esta vez,
ambos éramos mucho menos tímidos. Resultó que las cosas solo fueron difíciles la primera vez. Y cuando se ha cruzado ese límite, todo sucede con entusiasmo y pasión. Sentí que me había convertido en una persona diferente, cálida, fuerte, aún más apasionada. A partir de entonces, de vez en cuando le pedía a Sabella que llamara a Agustín para que viniera a mi casa. La mayoría de los fines de semana aprovecho para enviar a mis hijos a la casa de mis suegros para liberar toda la sesión, pero a veces soy aún más imprudente. Hice una cita con Agustín en la tarde del día laborable. Solo le dije al gerente que no se sentía bien y le pedí que me fuera temprano. En ese momento, el vecindario de la villa estaba tranquilo y nadie notó a los vecinos. Resultó que hacer trampa fue más fácil de lo que pensaba. Quería llamar a Agustín yo mismo, pero tenía miedo de que sus padres contestaran el teléfono, así que no sabía qué decir. Desde el día en que conocí a Agustín, sentí que había cambiado mi piel. Mis compañeros de cuarto en el trabajo no dejaban de ponerme los ojos en blanco y bromeaban. ¿Por qué te ves tan hermosa estos días? ¿Tienes algún secreto? Me reí y había un poco de culpa mezclada en mi corazón. Sin embargo, tampoco me atrevía a ver a Agustín con demasiada frecuencia porque le tenía miedo a Sabella. Pensé, después de todo, que Agustín es un conocido suyo y que no me conviene seguir usándolo. Todo siguió así. Hasta que Agustín entró en el examen final, sus padres lo manejaron muy apretado, obligándolo a estudiar todo el día. Así que durante varias semanas seguidas tuve que soportar la sensación de inquietud y vacío. Esta mañana, cuando fui a tomar café con Sabella, confesé que no pude dormir anoche porque anhelaba esa sensación. Sabella se rió, maldiciéndome sin escatimar. ¿Por qué no me lo dices pronto para que pueda presentarte a otro niño? No siempre tengo algunas personas de sobra. Pensando por un momento, dijo, está bien, déjame presentarte a este tipo. Este chico estadounidense es muy bueno. Su nombre es Jaime. Blanco, guapo, estudiando en una universidad de comercio exterior aquí. Es muy especial, solo pruébalo y lo sabrás. Mientras hablaba, Sabella sonrió misteriosamente. Me sonrojé y pregunté avergonzado, ¿pero lo sabes bien? ¿Sabes cómo mantener la boca cerrada? Sabella hizo un gesto con la mano. Puedes estar seguro de que no tienes que preocuparte si lo has presentado. Este tipo es de Esbjerg y te lo daré. ¿Quieres conocerte primero? Lo llamaré aquí. Asentí. Unos 15 minutos después apareció. Un joven brillante, con cortes de pelo modernos, alto y muy guapo. Era un poco más alto que Agustín y se veía saludable y lleno de vida. Mientras hablábamos, encontré a Jaime muy educado, incluso un poco tímido, al igual que Agustín al principio. Después de que se fue, Sabella se volvió hacia él y le preguntó, ¿cómo está, de acuerdo? Solo pude asentir. Ese sábado envié a mi hijo a la casa de mis suegros temprano. A tiempo llegó Jaime. Todavía parecía tímido, tranquilo, pero noté que sus ojos estaban llenos de una emoción no disimulada. Después de lo que había vivido con Agustín, esta vez ya no era tímido. Habló activamente, creando un ambiente cómodo. Al ver que siempre era tímido, tomé la iniciativa. Mis mejillas estaban un poco rojas. Dije avergonzado, ahora mis hermanas suben allí. Puedes relajarte, no tengas miedo de nada. Jaime no dijo nada, solo sonrió. La vergüenza era evidente en su rostro y asintió. Lo miré levemente. El rostro de un intelectual, pero su cuerpo era sólido. Sus músculos estaban hinchados como alguien que practica deportes regularmente. Por alguna razón, mi respiración comenzó a acelerarse. Mi corazón latía más rápido que un latido. Esta vez, no había más vergüenza que ocultar. Muestro activamente mis curvas seductoras con un vestido de seda fina. Su piel blanca y suave y su cuerpo delgado ahora exudan una confianza acogedora, de una mujer que sabe lo que quiere. Aunque su rostro era tímido y algo tímido, el cuerpo de Jaime era sorprendentemente fuerte y musculoso, con músculos curvos debajo de su piel. No más la torpe exploración de la primera vez. Luego, Jaime besó mi piel en mis hombros y espalda. Su mano descansó sobre mi cadera y la frotó.
Se precipitaron el uno hacia el otro con un beso lleno de comprensión instintiva en el amor, cada movimiento rítmica e intensamente mezclado con el sonido de la carne chocando. En los brazos del chico nuevo descubrí un lado diferente de mí mismo, una persona audaz y apasionada que ella nunca antes había conocido. Todo sucedió naturalmente, y me sorprendí y me confesé en voz baja. Era real. El lunes por la tarde, cuando salí a comer con Sabella al trabajo, mi travieso amigo me miró de nuevo y me preguntó: «¿Cómo es eso, Jaime?». Me reí, un poco avergonzado. Miré a mi alrededor para ver si había alguien cerca y luego susurré: «Está bien, solo un poco tímido. Es como si me tuvieras miedo». Sabella se echó a reír alegremente, guiñando un ojo misteriosamente. «Sí, poco a poco sabrás lo gentil que es». Pero, desde que conocí a Jaime, todas las noches en la cama pensaba en él. Sé que estoy sobrepasando el límite. Sé que estoy equivocado. Tengo un esposo e hijos decentes. Pero, ¿por qué sigo atrapada en tales emociones? El miércoles por la noche, mientras soñaba con Jaime, sonó el teléfono. Mi esposo me llamó desde Alemania. Me sobresalté, sentí que me atraparon. Mientras presionaba el teléfono contra mi oído, traté de ocultar mi vergüenza. Mi voz era arrastrada. Mi esposo al otro lado de la línea estaba preocupado y preguntó si había algo mal. Tuve que esforzarme mucho para encontrar una razón. «Está bien, supongo que tienes un ligero dolor de garganta, así que esa es solo la voz». Afortunadamente, fue solo una llamada telefónica. Si fuera una reunión cara a cara, definitivamente descubriría que estaba mintiendo. Cuando colgué, todavía me temblaban las manos y mi mente era un desastre. Esa noche soñé que estaba con Jaime cuando mi esposo de repente trajo su maleta y se quedó atónito en la puerta de su habitación. Todo era caótico, aterrador, y me sobresalté al despertarme en medio de la noche. Estaba empapado en sudor, su corazón latía con fuerza y el sentimiento de culpa y ansiedad aún estaba intacto. Pero solo unos días después comencé a sentirme ansioso nuevamente. Me sorprendí por mí mismo. No esperaba que fuera una persona así. Acababa de conocer a Jaime el sábado y lo recordé solo unos días después. No entiendo por qué es tan atractivo para mí. Me dije a mí mismo que estaba muy avergonzado, pero el sentimiento de anhelo seguía hirviendo a fuego lento en mi corazón y me impedía concentrarme en el trabajo. Iba a esperar hasta el fin de semana, pero el jueves por la noche, mis suegros me dijeron que tenía que llevar a Abel a la casa de mis abuelos durante el fin de semana. Dudé por un momento, luego no pude contenerme más. Levanté el teléfono y llamé a Jaime. Mis manos tiemblan mientras hablo. Hice algunas preguntas aturdido y luego bajé la voz. ¿Estás libre esta noche? Si estás libre, ven a tu casa a jugar. Y entendió lo que quería decir y respondió en voz baja. Debería tener clases adicionales esta noche, pero me saltaré una sesión para verte. Después de la cita con Jaime, comencé a preguntarme nuevamente cómo lidiar con los asuntos de Abel esta noche. Es demasiado vergonzoso enviarlo a la casa de mis suegros. Últimamente he estado enviando demasiado a mis hijos. Pensaba en ello todo el tiempo, o simplemente lo dejaba en casa. Después de todo, todavía era joven y no entendía nada. Decidí decirle a Jaime que era un tutor de inglés que vino a enseñarme. Esta razón suena razonable. Esa noche, cociné arroz para que Abel comiera temprano. Después de limpiar, llamé a mi hijo más cerca y le dije amablemente: «Abel, tengo que aprender inglés en un momento. Siéntate en casa y mira dibujos animados. No molestes a tu madre para que estudie». Mirando los ojos claros e inocentes de mi hijo, mi corazón de repente latió un poco. En secreto me culpaba a mí misma por ser una mala madre. Exactamente a las 7 en punto, llegó Jaime. Abel estaba sentado en la sala de estar. Me incliné tímidamente y le dije: «Hola, hijo mío. Este es mi profesor de inglés». El niño obedientemente se cruzó de brazos a modo de saludo. Jaime sonrió y asintió. Sabía que mi hijo aún era pequeño, pero por alguna razón todavía me sentía avergonzado cuando miraba a esos ojos claros. Rápidamente le hice algunas preguntas más y luego subí las escaleras con Jaime. En las escaleras, a cada paso que daba sentía temblar porque sentía que estaba haciendo algo mal. Cuando la puerta se cerró, Jaime se abalanzó sobre mí, chupando mis labios y quitando cualquier enredo en ambos. Fue más audaz que la última vez.
dejándome acostada en la cama y comenzando el preludio con besos en el cuello, clavículas y pechos apretados. Se inclinó hacia el bosque del triángulo y volvió a lamer el sabor del lugar. Las luces tenues, la música melodiosa, la cama familiar que solía estar cerca de mi esposo ahora se habían convertido en un lugar donde escondía todo. Tragué saliva, mi corazón se hinchó de culpa. Pero la fuerza y el entusiasmo de Jaime me arrastraron rápidamente. El crujido de la cama resonó en el espacio silencioso, haciéndome sonrojar y avergonzar aún más. Me mordí el labio, tratando de no hacer ruido. En medio de volar en las nubes, de repente escuché un suave golpe en la puerta. Era la voz de Abel, pequeña pero clara: «Mami, mami». Me quedé atónito. El sonido de la cama aún era silencioso, pero mi hijo estaba parado justo afuera de la puerta. Debe haberlo escuchado todo. Traté de recuperar la compostura y dije con voz temblorosa: «¿Qué pasa, hijo?» «Estoy ocupado estudiando». «Mamá, no sé cómo cambiar el disco de dibujos animados». La voz de Abel insistió en que abriera la puerta. Me vestí torpemente rápidamente y salí apresuradamente, sin atreverme a dejarlo entrar en la habitación. Lo arrastré a la sala de estar, persuadiéndolo y preguntándole. Sus manos todavía temblaban. Después de cambiarle el disco de película, lo convencí de que se durmiera. Cuando regresó a la habitación, el aire estaba completamente frío. Jaime también había terminado de vestirse. La cita pecaminosa termina en silencio y vergüenza. Cuando me desperté a la mañana siguiente, vi que estaba completamente aliviado. Después de ducharme, seguí sonriendo para mí mismo cuando me miraba en el espejo. Su piel era rosada, su rostro estaba fresco y sus ojos eran mucho más brillantes. Creo que la barriga. Es cierto que cuando estás llena, las mujeres también se vuelven más hermosas. De hecho, una vez que te acostumbras a comerlo, huele muy bien. A partir de entonces, cada pocos días, invité silenciosamente a Jaime a mi casa. Todo transcurrió en silencio, nadie lo sabía. Mi esposo en Alemania todavía cree que su esposa está esperando la fidelidad. Ahora, la nostalgia por su esposo es solo una imagen tenue, que solo aparece en momentos fugaces de soledad. Pero toda diversión llega a su fin. Esa relación silenciosa continuó hasta que un día, mi esposo llamó para decir que regresaría a casa en 3 días, terminando el curso antes de lo planeado. Me quedé atónita, sintiendo como si alguien me hubiera vertido un balde de agua fría. El sábado, usé la excusa de llevar a Abel de compras e invité a Sabella a la cafetería. Mirando mi apariencia malhumorada, Sabella sonrió. «¿Qué te pasa?» Mirar la cara de la nariz es como perder un libro de arroz. Suspiré y respondí en voz baja. «Sabella, debe haber una manera de ayudarme. Mi esposo regresa a casa y no puedo soportarlo más». «¿Y luego qué?» Sabella se encogió de hombros. «Cuando tu esposo regrese, volverás a ser una buena esposa». «Pero no quiero volver a la vieja escena», dije, mi voz casi suplicante. «Estoy acostumbrado, ya no soporto la falta». Al escuchar esto, Sabella dejó de reír y comenzó a reflexionar. Pensé en silencio. Después de mucho tiempo, bajé la voz. «O encontraré un joven tutor del campo para que sea tutor de Abel. Si es adecuado, puedo dejar que se quede en casa». Sabella me miró. Sus ojos se abrieron de asombro y luego se echó a reír. «Oh, Dios mío, bajo la cubierta de una monja hay un verdadero demonio. ¿Estás planeando criar niños en la casa?» Me reí y respondí. «Es mejor que dejar que otros lo vean». Mi audaz movimiento se ejecutó más rápido de lo que pensaba. A la mañana siguiente, cuando se publicó la noticia, mi teléfono sonó continuamente. Llegaron docenas de llamadas, la mayoría de ellas con la voz de Abel. Hice una cita para conocer a algunas personas al final de la tarde. Entrevisté pacientemente a cada persona. Algunas personas son demasiado tímidas, otras son demasiado audaces. No fue hasta la 5ª persona que sentí que algo me confundía. Apareció con ojos brillantes, una figura musculosa, un rostro amable, pero algo muy salvaje. «¿Cómo te llamas?» Zrenia pregunté. «Sí, mi nombre es Ernesto, 18 años, de Asia, gente étnica. Vine aquí a estudiar. Solo espero encontrar un lugar seguro para estudiar con tranquilidad». Sonreí y pensé, el general tiene una apariencia sólida, ojos brillantes, boca recta y mirada honesta. Pero todavía necesito más tiempo.
Busqué un plan para posponer el ejército y dije amablemente: «Mañana, alrededor de las 4:30 de la tarde, por favor llámame. También tengo que pedirle la opinión a mi esposo». El rostro de Ernesto estaba un poco triste, como si tuviera miedo de perder la oportunidad, pero aún así respondió cortésmente: «Sí, te lo agradezco de antemano». Al despedirme de él, me sentí extraña, pero muy feliz en mi corazón. Ahora solo quedaba una tarea más difícil: cómo racionalizar la estadía de Ernesto en la casa sin hacer sospechar a la familia de su esposo. En el camino de regreso, me dije en silencio que cuando regresara tenía que volver a encender la cámara para ver cómo iba a vivir. Levante a su hijo, luego ocúpese del arroz y el agua. Eran más de las 7 p.m. después de bañarlo. Llamé a los 2 maestros y estudiantes para comer. Sorprendentemente, habían estado hablando entre ellos durante mucho tiempo. Abel era hiperactivo y Ernesto parecía muy infantil, sociable y cálido. Después de ponerme el pijama de mi hijo, encendí la computadora para revisar todo mientras estaba fuera de casa. Todo está bien. Cuando llegó el momento de que Ernesto entrara al baño, presté más atención. Parece no estar familiarizado con el equipo moderno y usa un balde para recoger agua para bañarse, como en el campo. Negué levemente con la cabeza, pensando que tendría que dar más instrucciones lentamente. Aunque era un poco tímido, afortunadamente era muy discreto, nada de qué preocuparse. En los días siguientes le mostré gradualmente a Ernesto cómo usar la ducha, la lavadora y la cocina de inducción. Le tomó casi una semana entera acostumbrarse al ritmo de vida en la ciudad. Cuando accidentalmente me vio con un camisón delgado, se sonrojó y se dio la vuelta. Me reí, la larga lluvia empapó el suelo. Pensé para mis adentros, solo lentamente dejé que Ernesto se acostumbrara a mi presencia, a mi manera. Esta tarde, después del trabajo, recogí a mi hijo y subí las escaleras con él. Fingí estar a punto de ducharme y luego grité: «Ernesto, entra y mira si hay agua ahí abajo». Lo abrí todo el tiempo y no vi nada. Aproximadamente 1 minuto después, Ernesto respondió: «Hermana, el agua todavía fluye normalmente aquí abajo». Caminé tranquilamente, usando solo una falda corta en mi cuerpo. Cuando pasé junto a Ernesto, me detuve para charlar algunas frases. El propósito no es más que ver la reacción del joven cuando se encuentra frente a una mujer adulta en una situación cotidiana cercana. Sabía que todavía había cierta distancia entre nosotros, pero también podía sentir la sinceridad y la admirable timidez en sus ojos. Y lo sé, apenas está comenzando. Después de ducharme, salí del baño, con las manos en los guantes como si estuviera limpiando. Caminé directamente hacia mi habitación, mis pasos ligeros, pero aún podía sentir la mirada de Ernesto siguiéndome en silencio. Tan pronto como cerré la puerta de la habitación, inmediatamente encendí la pantalla de la cámara. Como era de esperar, Ernesto se apresuró a entrar al baño donde acababa de ducharme. Antes de eso, dejé deliberadamente algunos artículos personales, como toallas faciales, botellas de gel de ducha e incluso pijamas que acababa de cambiar para ver su reacción. Mirando el rostro de Ernesto, que estaba algo tenso y confundido al estar parado en un espacio tan desconocido, sonreí en silencio, como si el primer paso del plan hubiera sido exitoso. Mientras Ernesto le enseñaba a Abel a estudiar, bajé a verificar. Los 2 maestros y estudiantes se sentaron uno frente al otro, con los ojos serios. Observé en silencio durante un rato y luego fingí agacharme para mirar el trabajo. El cuello de la camisa ese día era un poco ancho, pero lo mantuve natural. Después de asentir un par de veces con satisfacción, regresé a mi habitación diciéndome a mí mismo que todo iba en la dirección correcta. El viernes, como de costumbre, venía a jugar con sus abuelos toda la tarde. Aproveché la finalización de mi pequeño plan. Después del trabajo, fui a la oficina de correos para enviar un paquete a mi domicilio, pero estaba escrito que el remitente era un amigo del extranjero. Elegí el servicio de mensajería y les dije que lo entregaran a las 11 de la noche del día siguiente. A la mañana siguiente, antes de salir de la casa, le recordé a Ernesto: «Si alguien está buscando o llamando a su casa, por favor llámeme y repórtelo de inmediato».
A la hora señalada sonó mi teléfono. Sonó la voz de Ernesto al otro lado de la línea, aún manteniendo su cortesía. Hermana, alguien vino de la oficina de correos a entregar el paquete, pero no me dejaron recogerlo. Inmediatamente le instruí. Ernesto, ve a tu habitación. En el primer cajón hay una cédula de ciudadano. Puedes sacarla y mostrársela. La llave de la habitación está debajo del felpudo. Puedes darle la vuelta y la verás de inmediato. Dije con decisión, pero todavía estaba bajo en mi corazón. Antes de irme, dejé la habitación un poco desordenada. Algunos artículos de mujer en la cama, algunos libros sin abrir, todo lo cual lo convertía en un espacio verdaderamente privado. Quería ver cómo reaccionaba Ernesto al poner un pie en un lugar que una mujer generalmente se guardaba para sí misma. Como esperaba, la cámara grabó a Ernesto entrando vacilante. Su mirada recorrió rápidamente los artículos. Luego hubo silencio durante unos segundos. No tocó nada, solo frunció el ceño ligeramente, de pie y mirando como si se recordara a sí mismo que no debía ser demasiado curioso. Cuando llegué a casa por la tarde, no vi a Ernesto, así que fui a la habitación a revisar la cámara. Al ver el video nuevamente, respiré aliviado. Aunque el estudiante era joven, aún mantenía la moderación. Mientras todavía estaba contemplando, sonó el sonido de la puerta abriéndose ligeramente debajo de la casa. Ernesto acababa de regresar. Me apresuré a bajar a la cocina, fingiendo estar preparando la cena. Hermana, acabo de llegar al final del callejón. El correo lo dejé en el cajón de mi habitación. Sí, déjalo así. Puedes terminar de cocinar el arroz y abrirlo. Luchando por poner cosas sobre la mesa, dejé caer descuidadamente el frasco de especias. El crujido sobresaltó a Ernesto. Fui al baño a lavarme las manos. Unos minutos más tarde, grité. «Ernesto, ¿sigues ahí fuera? Olvidé recoger mis cosas. Iré a mi habitación y me ayudaré a poner el pijama en la silla». Después de un rato, caminó hacia la puerta del baño. Llamó levemente y llamó en voz baja. Abrí la puerta, extendí la mano para recibir la mercancía. Se quedó quieto durante unos segundos y luego se dio la vuelta de inmediato. En un espejo cercano capté esa mirada, avergonzada pero aún llena de respeto. Limpiamos el arroz. Después de ducharme, puedes salir y comerlo caliente, dije, salpicando suavemente agua en mi cabello para crear la sensación de que acababa de terminar de ducharme. Cuando me senté a la mesa, Ernesto ya estaba esperando. Estaba callado, sus ojos un poco confundidos. Traté de mantener el aire suave. Ernesto, ¿sabe beber? Levantó la cabeza. Sí, un poco. En mi ciudad natal, mi hijo tiene unos 15 años y sus padres ya le han dado de beber. Me reí, eso es bueno. Por favor, ve a la sala de estar para ayudarme a conseguir una botella de vino con una etiqueta de lobo. Cuando Ernesto se fue, acerqué la silla un poco más a la mesa. Cuando regresó, sostenía una botella de vino y 2 vasos pequeños. Lo miré, mi corazón estaba un poco agitado. Abrí la tapa de la botella, serví un vaso y lo empujé hacia Ernesto. Tú bebes, no puedes. Dije, mis manos todavía ocupadas recogiendo comida. Ernesto me miró sorprendido. ¿Por qué me dijiste que tomara vino y no bebiera? Sonreí y me encogí de hombros. Esta botella es de tu esposo, a menudo bebe un poco con las comidas. Recibí el correo hoy, estoy feliz, así que voy a tener una fiesta ligera. Pero si no bebes conmigo, no hay diversión en ti, respondió Ernesto, con voz honesta. Fingí pensar por un momento y luego negué con la cabeza. Bueno, puedes beber. Si lo bebes, te emborracharás de inmediato, no sé qué son el cielo y la tierra. Ernesto se encogió de hombros, mostrando insatisfacción. Entonces déjame guardar la botella. Si bebes y te emborrachas, ¿a quién le importas? Dudé por un momento, fingiendo estar convencido. Está bien, tomemos una copa. Pero si estás borracho, eres responsable. Ernesto sonrió, como si le acabaran de dar una gran tarea. Está bien, hermana. Si estás borracho, solo tómate un descanso, déjame encargarme de las tareas del hogar. Me llevé la copa de vino a los labios. Tomé unos sorbos, luego fruncí el ceño y negué con la cabeza. Ernesto entró en pánico. ¿Qué te pasa? Es muy fuerte el vino.
Durante las comidas, cada vez que Ernesto bebe, también tomo unos clics para que no se sienta solo. Era hora de que accidentalmente dejara caer la cuchara debajo de la mesa. Me agaché para recogerlo, pero como la mesa estaba demasiado cerca, no pude alcanzarlo. Estaba luchando cuando Ernesto dijo apresuradamente: «Déjame recogerlo por ti». Tan pronto como se inclinó, rápidamente empujé la cuchara entre mis piernas para tratar de reaccionar. Se congeló, haciendo una pequeña pausa. Sin mirar hacia abajo, también podía sentir la confusión en sus movimientos. Finalmente, Ernesto tomó la cuchara, con las manos hinchadas como si tuviera miedo de tocar algo que no debería tocar. Lo miré a los ojos cuando levanté la vista, sabiendo que el estado de ánimo era a la vez sorprendido y confuso, pero aún mantenía una distancia moderada. En el sexto vaso, fingí negar con la cabeza y luego levanté el vaso y lo bebí de un trago. Después de eso, me tapé la boca con las manos, hablé como una persona cansada y aturdida, y luego me levanté y fui al baño. Deliberadamente me quedé allí durante mucho tiempo, sentada quieta, haciendo que se sintiera como si estuviera realmente aturdida. Efectivamente, después de mucho tiempo, cuando no hubo movimiento, Ernesto llamó suavemente a la puerta. «Hermana, ¿estás bien?». No respondí. Se escuchó el sonido de pasos ligeros y luego el sonido de la puerta abriéndose. Ernesto se inclinó, con voz preocupada. «Déjame llevarte a la sala de descanso». Pensé que había llegado a la meta, pero inesperadamente, después de unos segundos de vacilación, dio un paso atrás y cerró la puerta. Todo se detiene en el borde de la confusión y la moderación. Suspiré, me quedé quieto por un rato, luego salí del baño, fui a la habitación para encender la cámara. Debajo del comedor, la mesa estaba cuidadosamente despejada. Ernesto se sentó solo, sin dejar de vaciar la botella. Sus ojos miraban fijamente y su rostro estaba tenso. Después de un rato, se levantó y entró al baño. Inmediatamente cambié a otra pantalla para seguir. Al ver esa escena, me reí y negué con la cabeza. Es un desperdicio. En ese momento, fingí gritar en voz alta: «Ernesto, tráeme una olla». Al escuchar la llamada, corrió hacia él, su rostro estaba enrojecido por el vino y parecía borracho. Me acosté de lado, mi voz se suavizó y mis ojos estaban nublados como un delirio. «Hermano, ¿a dónde fuiste para dejar a mi madre e hijos durante tanto tiempo?». «Lo siento mucho por mí mismo». Fingí hablar borracha, mi voz triste como si extrañara a mi esposo. Esa frase parece tocar la cuerda emocional. Ernesto hizo una pausa por un momento. Luego se acercó, me abrazó y me apretó como un reflejo natural con un cálido beso. Sus manos entraron directamente y exploraron toda la carne en mi camisón. Cuando los dos se separaron de los labios. «¿Por qué eres tan seductor? ¿Te amo?». Y Ernesto sonrió para quitarse los pantalones y revelar a su amigo erecto que estaba alcanzando la parte delantera de su cara. Me miró sonrojado y sonriendo, y llevó mi muñeca a mi pequeño amigo para tocarlo. Ernesto me susurró al oído: «Lo está queriendo un poco». Entendí lo que quería decir, acariciándolo muy lentamente y bajando la cabeza para cuidarlo con la boca. Ernesto echó los brazos hacia atrás y abrió la boca para seguir cada movimiento de mi boca hacia el amiguito. Después de un rato, parecía que no podía soportarlo con un gesto brusco de agarrarme el cabello y besar el arroyo. Ambos cayeron en la cama y rezaron a los dos cuerpos como uno solo. Así, los sonidos oscuros salieron gradualmente en el intenso espacio de eco lunar de las dos personas que estaban intoxicadas de amor. Todo solo sucedió en un momento en esas 2 horas, pero fue suficiente para hacer que el espacio fuera extraño. Ernesto se levantó rápidamente y casi salió corriendo de la habitación. Me recosté en la cama con los ojos ligeramente abiertos, feliz y satisfecho después de una lluvia de amor que acababa de tener lugar. Pero también sabía que el último muro defensivo de este joven finalmente había sido roto por mí. A la mañana siguiente, cuando me desperté, encontré un pequeño trozo de papel cuidadosamente colocado en el comedor, con la letra de Ernesto todavía temblando. «Hermana, tal vez deba irme de su casa. No quieres sentirte culpable frente a mí. Ayer no pude controlarme. Espero que te olvides de ayer. Hola, Jana». Doblé la hoja de papel. Mi corazón se hundió un poco. Un plan cuidadoso, pero al final terminó con una pequeña caída recta y pecaminosa que no esperaba. Mientras me arrepentía, era como aliviar una carga. Tal vez eso sea bueno,
pero solo quedan 2 días antes de que Tomás, mi esposo, regrese. Pensando en los meses venideros, entiendo que tendré que vivir más adecuadamente. Esa noche, no mucho después de que me recosté, sonó el teléfono. Miré la pantalla y vi aparecer el nombre de tú. Antes de que pudiera levantar el teléfono, escuché una voz burlona. «Aló, Yana, si no tienes nada, ven a mí, yo me encargaré de todo». Antes de que tuviera tiempo de responder, estaba en silencio, cuando desde el otro lado de la línea escuché la voz de Ernesto llamando. «Hermana, hermana», una llamada familiar. Sonreí levemente, luego suspiré y colgué. Sabía que el capítulo de Ernesto en mi vida había llegado a su fin. Tomás regresó a tiempo, todavía un hombre diligente y gentil como siempre. Me abrazó durante mucho tiempo, sus ojos aún brillaban con calidez, sin una pizca de duda. En medio de ese abrazo, de repente me sentí pequeño, culpable. La fiesta para darle la bienvenida fue acogedora. Trato de ser natural, reír lo suficiente, servir vino para recibir a los invitados como una esposa gentil. Pero en mi corazón hay capas de olas subterráneas que se elevan en olas. Miré a Tomás, con el rostro gris por el sol lejano. Durante el último casi año, ha trabajado duro en un país extranjero para cuidar de esta familia. ¿Y yo qué hice? Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido, lavó mis platos. Está muy ocupado allí, pero pienso en mi esposa e hijos todos los días. Solo espero que el curso termine rápidamente para poder irme a casa contigo pronto. Asentí sin atreverme a mirarlo a los ojos. Esa frase fue suave, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se apretara. Puedo ver claramente su dedicación en cada palabra. Cuanto más claro me volvía, mayor se volvía mi culpa. Por la noche, cuando se había quedado dormido, me sentaba sola en el balcón, con los ojos fijos en el vacío. En mi mente, la imagen de Agustín, la imagen de Jaime y Ernesto, los momentos furtivos, los momentos débiles. Ahora que Tomás ha regresado, todos los errores deben ser enterrados. Pero sé muy bien que la cicatriz en mi corazón nunca desaparecerá. Vivo con eso día a día. Al verlo trapear la casa, lavar la ropa y llevar a sus hijos a la escuela, me sentí aún más indigno. Siempre creyó que yo era una buena esposa. Y fue esa confianza, ese amor incondicional, lo que me hizo sufrir hasta el final. Una tarde, mientras limpiaba su armario, encontré un pequeño cuaderno. En el interior registró el dinero que trabajaba a tiempo parcial en Alemania, lavando platos los fines de semana, trabajando como obrero de la construcción, portero en una cámara frigorífica. Me senté en el suelo, sosteniendo el cuaderno sin atreverme a leerlo más. Cada uno de esos garabatos es cada gota de su sudor. Cada noche se siente solo en una tierra extranjera. Mientras tanto, renuncié a mis momentos débiles. Justifiqué mi egoísmo con la excusa de que yo también necesitaba ser amada. Ahora, todo será enterrado para siempre. No lo diré. A nadie se le permite saberlo, porque si eres bueno, te lastimarás, caerás, y no puedo ser yo quien te haga eso. Seguiré viviendo, cuidando de esta familia como una expiación silenciosa. Voy a ser madre, esposa, no por mi papel, sino porque necesito hacerlo para compensar lo que he perdido en silencio. Esa noche, cuando Tomás estaba profundamente dormido, me senté junto a la ventana nuevamente. El viento en Copenhague, Dinamarca, soplaba a través de la puerta fresca, pero mi corazón era como un fuego. No lloro, porque las lágrimas no pueden lavar lo que ha pasado. Ernesto echó los brazos hacia atrás y abrió la boca para seguir cada movimiento de mi boca hacia el amiguito. Después de un rato, parecía que no podía soportarlo, con un gesto brusco de agarrarme el cabello y besar el arroyo. Ambos cayeron en la cama y rezaron a los 2 cuerpos como uno solo. Así, los sonidos oscuros salieron gradualmente en el intenso espacio de eco lunar de las 2 personas que estaban intoxicadas de amor. Todo solo sucedió en un momento en esas 2 horas, pero fue suficiente para hacer que el espacio fuera extraño. Ernesto se levantó rápidamente y casi salió corriendo de la habitación. Me recosté en la cama, con los ojos ligeramente abiertos, feliz y satisfecho después de una lluvia de amor que acababa de tener lugar.
Pero también sabía que el último muro defensivo de este joven finalmente había sido roto por mí. A la mañana siguiente, cuando me desperté, encontré un pequeño trozo de papel cuidadosamente colocado en el comedor, con la letra de Ernesto todavía temblando. Hermana, tal vez deba irme de su casa. No quieres sentirte culpable frente a mí. Ayer no pude controlarme. Espero que te olvides de ayer. Hola, Yana. Doblé la hoja de papel. Mi corazón se hundió un poco. Un plan cuidadoso, pero al final terminó con una pequeña caída recta y pecaminosa que no esperaba. Mientras me arrepentía, era como aliviar una carga. Tal vez eso sea bueno, pero solo quedan 2 días antes de que Tomás, mi esposo, regrese. Pensando en los meses venideros, entiendo que tendré que vivir más adecuadamente. Esa noche, no mucho después de que me recosté, sonó el teléfono. Miré la pantalla y vi aparecer el nombre de tú. Antes de que pudiera levantar el teléfono, escuché una voz burlona. «Aló, Yana, si no tienes nada, ven a mí, yo me encargaré de todo». Antes de que tuviera tiempo de responder, estaba en silencio, cuando desde el otro lado de la línea escuché la voz de Ernesto llamando. «Hermana, hermana». Una llamada familiar. Sonreí levemente, luego suspiré y colgué. Sabía que el capítulo de Ernesto en mi vida había llegado a su fin. Tomás regresó a tiempo, todavía un hombre diligente y gentil como siempre. Me abrazó durante mucho tiempo, sus ojos aún brillaban con calidez, sin una pizca de duda. En medio de ese abrazo, de repente me sentí pequeño, culpable. La fiesta para darle la bienvenida fue acogedora. Trato de ser natural, reír lo suficiente, servir vino para recibir a los invitados como una esposa gentil. Pero en mi corazón hay capas de olas subterráneas que se elevan en olas. Miré a Tomás, con el rostro gris por el sol lejano. Durante el último, casi año, ha trabajado duro en un país extranjero para cuidar de esta familia. ¿Y yo qué hice? Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido, lavó mis platos. Está muy ocupado allí, pero pienso en mi esposa e hijos todos los días. Solo espero que el curso termine rápidamente para poder irme a casa contigo pronto. Asentí, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Esa frase fue suave, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se apretara. Puedo ver claramente su dedicación en cada palabra. Cuanto más claro me volvía, mayor se volvía mi culpa. Por la noche, cuando se había quedado dormido, me sentaba sola en el balcón, con los ojos fijos en el vacío. En mi mente, la imagen de Agustín, la imagen de Jaime y Ernesto, los momentos furtivos, los momentos débiles. Ahora que Tomás ha regresado, todos los errores deben ser enterrados. Pero sé muy bien que la cicatriz en mi corazón nunca desaparecerá. Vivo con eso día a día. Al verlo trapear la casa, lavar la ropa y llevar a sus hijos a la escuela, me sentí aún más indigno. Siempre creyó que yo era una buena esposa. Y fue esa confianza, ese amor incondicional, lo que me hizo sufrir hasta el final. Una tarde, mientras limpiaba su armario, encontré un pequeño cuaderno. En el interior, registró el dinero que trabajaba a tiempo parcial en Alemania. Lavando platos los fines de semana, trabajando como obrero de la construcción, portero en una cámara frigorífica. Me senté en el suelo, sosteniendo el cuaderno sin atreverme a leerlo más. Cada uno de esos garabatos es cada gota de su sudor. Cada noche se siente solo en una tierra extranjera. Mientras tanto, renuncié a mis momentos débiles. Justifiqué mi egoísmo con la excusa de que yo también necesitaba ser amada. Ahora, todo será enterrado para siempre. No lo diré. A nadie se le permite saberlo, porque si eres bueno, te lastimarás, caerás, y no puedo ser yo quien te haga eso. Seguiré viviendo, cuidando de esta familia como una expiación silenciosa. Voy a ser madre, esposa, no por mi papel, sino porque necesito hacerlo para compensar lo que he perdido en silencio. Esa noche, cuando Tomás estaba profundamente dormido, me senté junto a la ventana nuevamente. El viento en Copenhague, Dinamarca, soplaba a través de la puerta fresca, pero mi corazón era como un fuego. No lloro, porque las lágrimas no pueden lavar lo que ha pasado. Cerré los ojos ligeramente,
susurrándome en voz baja: no dejes que nada te pierda de nuevo. Pensando en eso, cerré la ventana y volví a la cama. Tomás estaba profundamente dormido, respirando uniformemente. Toqué suavemente su mejilla, sintiendo el calor aún allí. Estaremos bien, susurré como para tranquilizarme en el silencio más profundo de la noche. En los días que siguieron, cumplí mi promesa. Me convertí en una esposa perfecta, una madre devota. Me levanté más temprano, preparé el desayuno para Tomás antes de que se fuera a trabajar. Por la tarde recogí a mi hijo, limpié la casa y cociné los platos que le gustaban. Cuido de esta familia como una expiación silenciosa. Tomás no lo sabía, solo se sentía extremadamente feliz. A menudo me abrazaba, diciendo que tener una esposa como yo era la mayor bendición de su vida. En esos momentos, mi corazón se apretó de nuevo. Su confianza me hizo aún más doloroso. Una tarde, mientras limpiaba el armario, encontré la cajita que Sabella me había dado antes, un juguete que nunca me había atrevido a usar. Sosteniéndolo en su mano, un sentimiento familiar se elevó ligeramente, pero en ese momento escuché el traqueteo de la llave fuera de la puerta. Tomás regresó. Sobresaltado, me apresuré a poner la caja en el cajón, como si escondiera un viejo pecado. El fin de semana, Sabella llamó para pedir café. Dudé, pero luego accedí a verla de nuevo. Sentí que estaba enfrentando el pasado que quería enterrar. Ernesto está conmigo ahora. Sabella se encogió de hombros, diciendo casualmente: y Agustín ya terminó con sus exámenes y te he estado preguntando todo el tiempo. ¿Quieren volver a verse? Te llamaré. Miré a Sabella, sacudiendo la cabeza con decisión. Vamos, Sabella, ya no quiero. Eso se acabó. Ahora solo quiero vivir en paz con mi esposo. Sabella pareció sorprendida por mi determinación, pero luego sonrió. Está bien, si estás feliz, yo estaré feliz por ti. Seguí pensando que realmente había terminado, que podía cerrar el pasado. Pero unos días después, cuando estaba sola en casa, mi esposo estaba en el baño cuando apareció un mensaje de un número desconocido en la pantalla del teléfono. Hermana Hannah, aquí está la hermana Agustín. Te extraño. Mi corazón dejó de latir. Es Sabella. Aunque me negué, le dio a Agustín mi número de teléfono. La tentación estaba una vez más justo frente a él. Sostuve el teléfono. Mis manos temblaban. En mi mente vinieron recuerdos de pasiones pecaminosas, sentimientos que hacía mucho tiempo que había tratado de olvidar. Pero entonces escuché a Tomás cantando suavemente en el baño. Miré la foto de la boda en la pared. Pienso en mi pequeña familia, en el amor incondicional de mi esposo, en su sacrificio. Respiré hondo, mis manos ya no temblaban. Borré el mensaje con decisión y bloqueé el extraño número de teléfono. Después de terminar el trabajo, sentí un alivio extraordinario en mi corazón, como si acabara de soltar una carga que había estado sobre mis hombros durante mucho tiempo. Me levanté y caminé hacia el baño donde estaba mi esposo. La puerta se abrió y sonreí. El pasado se ha quedado atrás. Ahora, estoy listo para vivir mi vida al máximo, así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este video y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas conflictivas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta.